gusto estar en este segundo foro en relación a la iniciativa de la nueva ley de amparo. Saludo con mucho afecto a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, por supuesto al presidente del Senado de la República, José González Morfín, a nuestro compañero senador Jesús Murillo Caram, además coautor de la iniciativa en materia de amparo, a los señores magistrados Osmar y Pedro Antonio, y a mi compañero presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer. Yo diría, en principio, porque además es la reflexión obligada, ¿por qué una nueva ley de amparo? Si la de 1936 había funcionado muy bien. Nada más que no hay que olvidar los antecedentes. A lo mejor nos remontamos desde aquella acta del 47 con don Mariano Otero, que fue prácticamente el creador del amparo, pero también en esa misma legislatura el precursor del amparo, don José Crescencio Rejón, todo lo que se recogió en el 57, siendo además el padre de esa Constitución prácticamente don Ponciano Arriaga, que recoge aquella cuestión dogmática de los derechos del hombre y del ciudadano, o bien los derechos sociales de la Constitución del 17. Nada más que no podemos tampoco olvidar todo lo que venía atrás de ello. Y efectivamente creo que había tendencias jurídicas diferentes, necesarias e importantes en aquella época. Cuando vemos los debates de la Constitución del 17 y cómo la influencia de aquel extraordinario jurista, don Emilio Rabasa, con su libro de la Constitución y la dictadura, o al revés, la dictadura y la Constitución, donde dice, bueno, pues es necesario que haya un sistema garantista. Y la aportación de México en relación a los derechos sociales de esa propia Constitución. Pero hemos ido evolucionando. Y dentro de esa evolución, pues se dio cuenta desde hace tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muchos destacados académicos y miembros del foro, que se requería ir ajustando nuestro sistema jurídico en relación a poder realmente garantizar las libertades y derechos de las personas. Y eso obliga forzosa y necesariamente a voltear al derecho natural, pero sin duda alguna regularlo con el derecho positivo. Y entonces se toma en la última reforma que se hace en materia de derechos humanos, que es a lo que se referían, y con la reforma que se hace también a los artículos 103 y 107 constitucionales, y se dice, tenemos que ir haciendo, primero, el reconocimiento de los derechos que como personas tenemos todos, pero segundo, la garantía del Estado para que puedan ejercitarse, respetarse, y obviamente mecanismos de defensa cuando sean vulnerados esos derechos y esas libertades. Y entonces dice, a ver, se requiere una nueva ley de amparo de entrada, por un orden expresa de la Constitución en el artículo transitorio. Donde dice, se requiere para adecuar el sistema garantista una nueva ley de amparo y por lo tanto ya hay un imperativo legal que nos obliga a realizar. Pero obviamente no es el único. Si se transforma radicalmente la concepción filosófica y doctrinaria de la Constitución, se retoman aquellas partes dogmáticas fundamentales, pero que por otro lado, inclusive, hasta se establece un sistema de interpretación diverso. Bueno, entonces, la ley de amparo vigente estaba adecuada para una Constitución diferente. Y ahora requerimos, como consecuencia de eso, adecuarla a los principios doctrinarios y filosóficos que se han adoptado en la propia Constitución. Y en ese sentido, se hace obvio la necesidad también de una nueva ley de amparo, porque siempre estaba el dilema entre si se reforma la ley de amparo o se hacía una nueva. Y diría adicionalmente,
porque también se encuentran ahora figuras jurídicas innovadoras que no existían y que obviamente tienen que regularse a través del derecho positivo que establece la propia ley de amparo. Y eso nos lleva a los temas que van a tocar ustedes, porque no puede ser la ley de amparo única y exclusivamente una función del legislativo. Si bien desde el punto de vista formal, así corresponde a nuestra división y competencia dentro de lo que se refiere a los poderes y facultades. Pero es obvio que debe haber la participación en cuestiones técnicas de quienes administran justicia, de quienes están en la academia investigando todas las cuestiones derivadas de los derechos humanos y de las libertades, quienes tienen la posibilidad de introducirse y de escudriñar el pensamiento jurídico y la evolución moderna. Así pues, hay temas fundamentales. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución, denominados derechos fundamentales, y los tratados internacionales que ha suscrito México, de los cuales es parte, pero que también tienen disposiciones en materia de derechos humanos. La interpretación conforme. La nueva ampliación en materia de juicio y amparo en relación no solamente a normas que se reputan como inconstitucionales, sino también actos y omisiones que vulneren derechos humanos de las personas. El interés legítimo, ¿cuáles son sus alcances en relación con el interés jurídico o el interés simple? La suspensión del acto reclamado con la doctrina de la apariencia de buen derecho, que algunos invocan incluso a Calamandrei, frente al interés social. El amparo contra particulares, aquellos que prestan servicios públicos o bien hacen funciones que se equiparan a actos de autoridad. El amparo adhesivo. El rompimiento de la cláusula Otero, que tanto nos había dado debates. Los plenos de circuito, que los tendrán que ver en su momento y en su oportunidad. La ejecución de resoluciones emitidas por quienes administran justicia, en tanto que es fundamental que en ese sentido podamos entrar a un Estado de Derecho para que no solamente queden prácticamente como cuestiones de carácter declarativo. Las acciones colectivas, que en buena medida se le debe a nuestro compañero senador Jesús Murillo Caram. El juicio en línea, el sistema penal acusatorio que ya se mencionaba aquí, y así sucesivamente requerimos que esto salga bien. No podemos trastocar la mejor institución jurídica que tiene México con una mala reforma. Es el desafío. Pues yo celebro que se hagan estos foros y ojalá que de estos foros puedan ilustrarnos a nosotros los legisladores para poder en ese sentido tener, pues con su sapiencia, con su experiencia, con sus propuestas, una mayor nutrición para poder hacer bien nuestra tarea. Yo creo que ese es un reto fundamental que tenemos en el legislativo, pero que en buena medida va a ayudar todo aquello que para el bien de México y la justicia que México requiere y exige, pueden aportarnos ustedes. Muchísimas gracias.